Mi mensaje en esta mañana se titula La última generación. Bueno, hoy es 24 de septiembre. ¿Se dieron cuenta? 24 de septiembre. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Quién cumple años? Bueno, hoy cumple años dos personas que amamos mucho, que en algún momento fueron de esta iglesia. El hermano Luis Domínguez, que vive aquí al norte de Florida, y nuestro hermano Rolly Aguiar. Si algunos los conoce, pues aproveche y felicítelos. Pero aparte de sus cumpleaños, ayer supuestamente decían los pseudoprofetas que la iglesia se iba y que pues muchas cosas iban a ser diferentes a partir de hoy. Así que si todos nos quedamos, estamos mal. Lo que nos dice esto, mis queridos hermanos, que el Señor no se equivoca. Quien le ponga fecha, día, hora y segundos a la venida de Cristo es un mentiroso. La palabra de Dios dice que eso no es cierto, pero el Señor sí nos habla de que hay una última generación. La pregunta es, que tal vez muchas de ustedes se puedan hacer en esta mañana: ¿seremos nosotros la última generación? A ver, pregúntenme, pastor, ¿seremos nosotros la última generación? Yo no sé por qué me preguntan, porque no sé. Yo lo que sí sé es lo que la Biblia dice que caracterizará a la última generación. Y yo quiero en esta mañana ir a la Biblia, y quiero que ya abras ahí tu Biblia, aunque no lo voy a leer ahora, pero voy a comenzar con un pasaje en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, solamente 3 versículos, el 15 al 18, y lo voy a leer en algún momento más adelante. Solamente quiero que ustedes me indiquen que están allí con sus Biblias abiertas en ese pasaje, y luego que me presten atención a algo que quiero leerles, que es una declaración al respecto de la segunda venida del Señor que hizo el pastor y teólogo John Piper. Pero primero quiero saber si ya están allí con sus Biblias abiertas en Primera Tesalonicenses. ¿Sí? Ok. Bueno, acerca de la venida del Señor, John Piper, que es un teólogo al que admiro y me identifico mucho con su posición teológica y doctrinal, habla de 4 posibles errores que la iglesia puede cometer con respecto a este tema. Y yo quiero que ustedes le presten atención, y sería muy bueno que inclusive tomaran nota de las principales ideas, porque esto es importante. Él dice: no sé cuántos años transcurrirán entre hoy y esos eventos finales, pero sé suficiente, y ustedes también saben suficiente, para evitar 4 errores graves. El primero: decir que los eventos finales están tan lejos, pero tan lejos en el tiempo, que no necesitamos preocuparnos con las advertencias o los preparativos. Él dice: eso es un error, porque en realidad no sabemos cuánto falta para que ocurran, y el misterio de la iniquidad y los muchos anticristos están diseñados para engañarnos, a fin de que no los conozcamos cuando vengan, o reconozcamos a los engañadores que vienen entre ellos. Así que es un error pensar que los eventos del fin están demasiado lejos como para que nosotros nos preocupemos por ellos. Error número 2, dice Piper: los eventos del fin están tan cerca, pero tan cerca, que ya no necesitamos preocuparnos con este mundo ni con el mañana. Ese es el otro extremo. Cuando en realidad, dice el autor, siempre han estado cerca desde nuestra perspectiva humana, y debieran estarlo. Y nuestro trabajo nunca cambia: hacer discípulos en las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Él mandó, todo lo que trata de la vida cristiana, hasta que Él venga el día que lo decida hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Error número 3: decir que habrá tanta incredulidad y tanta iniquidad al final de los tiempos, que la oración o el trabajo para un avivamiento en las iglesias será inútil. La interpretación de que el mundo está tan mal y que ya no es necesario orar ni buscar el avivamiento, dice Piper, eso es un error, porque él dice: no lo sabemos. Nada en la perspectiva final que Pablo o Juan dan en la Biblia dice que nosotros, o esta iglesia en particular, o esta ciudad, debemos ser parte de la rebelión y de la iniquidad final. Según sé, y habla de su ciudad, Minneapolis, y nosotros hablamos de Miami, según sé,
pudiera ser un punto rojo esta iglesia ardiendo con pasión por Jesucristo cuando Él venga. ¿Alguien dice amén a eso? Porque yo me uno al sentir de este hombre. El mundo puede estar mal, pero la iglesia puede estar llena de la presencia de Dios y de creyentes ardiendo con el Señor Jesús en sus corazones. Alguien diga amén. John Piper afirma: el fin será descolorido, pero nada dice que cierta familia o cierta iglesia o cierta ciudad serán descoloridas. Y eso es esperanzador. El mundo podrá estar mal, pero la iglesia debería siempre estar bien. Y el cuarto error que señala el autor es que la iniquidad, la incredulidad y la inmoralidad de los últimos días es una señal inequívoca del fracaso de la iglesia. John Piper dice: esa no es una declaración bíblica. No estoy diciendo que en un momento determinado la iglesia no pudiera tener más impacto en la cultura si fuera más santa o más llena del Espíritu. Lo que estoy diciendo es que siempre hay otros factores involucrados en la corrupción de la cultura. De modo que nunca es tan simple como decir que el fracaso de la iglesia es la razón por la cual nuestra cultura está corrupta. Es un error decir, como dicen muchos, la condición de la sociedad es el reporte del estado de la iglesia. Esto está especialmente errado cuando se dice al final de los tiempos: la apostasía, la rebelión, la iniquidad, la explosión del anticristo en el fin es el plan misterioso de Dios y no el fracaso de la iglesia. Jesús no dirá a su iglesia sufriente al rescatarla de sus opresores: sabes, si hubiera sido una iglesia fiel, entonces no habría habido hombre de iniquidad ni ninguna gran apostasía. De hecho, solo una iglesia fuerte y pura podrá sobrevivir a estos días, y nunca jamás una iglesia endeble. Alguien diga amén a esta declaración tan certera y tan bíblica en la pluma de un pastor. Alguien diga amén. Oramos. Padre, ponemos esta enseñanza y este mensaje delante de ti y te pedimos que nos guíes por el Espíritu Santo y nos inspires por el Espíritu Santo para recibir tu palabra y para predicarla bajo la guía, la unción y la dirección tuya. Habla nuestro corazón y permítenos, Señor, en este día abrazar tu palabra, llenarnos de ella, y sobre todo que el Espíritu, mientras recibimos la palabra, nos llene y nos inspire de esperanza y de paz en tiempos tumultuosos. Oramos que ninguno en este lugar esté con desasosiego, intranquilidad o falta de paz, sino que sean bautizados con la calma y la paz que viene de ti. Sobre todo que inyectes fe en el corazón de la iglesia y la hagas aumentar por la palabra. Que la atención de tus hijos aumente, que los oídos sean prestos para oír y que los corazones estén ávidos por llenarse de tu verdad. Que hoy todos digamos: esta palabra es para mí y no para nadie más. Y que al salir de este lugar la vivamos al máximo. Te lo pido en el nombre de Jesús, rogándote que toda barrera, todo obstáculo, todo impedimento que el enemigo quiera poner para que esta palabra no llegue al corazón de quien necesita recibirla, sea removida de en medio, y con toda libertad tú hagas lo que quieres hacer con esta palabra que hoy nos das. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 hasta el 18. Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí la expresión dormir, debo aclarar, habla de morir, pero Pablo hablaba de sueño en lugar de muerte. Y continúa diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las declaraciones más certeras, más claras, más precisas que
que algún apóstol de la iglesia haya escrito jamás. Pablo fue muy claro al hablar del tema de que Cristo volvería. Y de hecho la Biblia tiene una expresión que algunas iglesias inclusive la toman como nombre, y por ahí han visto iglesias que se llaman Maranata. Y la palabra Maranata significa Cristo viene, en otras palabras, porque la declaración de la iglesia desde el primer momento es: a ese le dijo el ángel a los discípulos y apóstoles, a ese que ustedes ven irse, lo verán volver de la misma forma. Él regresará. Maranata. ¿Alguien diga amén? Debe ser una buena noticia para los cristianos que el Señor vendrá en algún momento de la historia. Ahora, este pasaje nos da algunos detalles de esa última generación y de esos últimos eventos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dio a Pablo para que nosotros lo recibiéramos. Fíjense que él habla como si él viviría la generación final. Él dice: nosotros, los que habremos quedado. Y si nosotros sabemos un poco de historia y calculamos un poco el tiempo, si Pablo vivió en el primer siglo, por supuesto que ya no está vivo, porque han pasado 2000 años. Por lo tanto, Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar como si fuera parte de una generación a la cual él no pertenecía, porque la Biblia no habla en tiempo pasado, sino que en realidad es un mensaje para todo tiempo, y Dios desde una época mira a otra y usa a sus siervos para hablarle a esa generación. Pudiera estar hablándole a nosotros, como también pudiera estar hablándole a la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos. No lo sabemos, pero sí sabemos las características que esta venida tendrá. Y lo primero que Pablo nos deja bien claro es buena noticia, en primer lugar, que siempre, hasta que Cristo venga en la tierra, habrá una generación cristiana. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Y por qué se quedaron tan pasivos? Porque algunos están vaticinando el final de la era de la iglesia. Voltaire en algún momento de la historia y otros grandes ateos dijeron que antes de que ellos murieran, o en 50 años, el cristianismo terminaría. Y resulta que ese hombre murió y 50 años en su casa natal se puso una imprenta para Biblia que le dio Biblias al mundo entero. Quien proclame el final de la iglesia está declarando el fin suyo. La iglesia no tiene fin. La iglesia no tiene fin, y no estamos hablando de una institución, estamos hablando de un cuerpo vivo, orgánico, compuesto por personas de toda raza, nación, lengua, origen, que proclaman el nombre de Cristo en toda la tierra, y hasta que Él venga habrá cristianismo sobre la tierra y habrá iglesia. ¿Alguien diga amén? Eso quiere decir que nuestros hijos serán levantados como una generación que sirva al Señor cuando nosotros no estemos. Pastor, estás hablando de los tuyos porque los míos no son cristianos. No estoy hablando de los tuyos, porque aunque hoy sean adultos y no crean al Señor, ellos también se volverán a Cristo, porque tu oración está siendo escuchada en los cielos. Alguien diga amén. Por eso, si ya habías perdido la fuerza y dices: bueno, Señor, ya no pido más por ellos, que sea lo que sea. No, ora hasta el cansancio, porque para el Señor todo es posible. Anoche yo veía en Netflix la historia de Víctor Torres. Víctor Torres es un pastor en Virginia, pero él no fue pastor siempre. Él fue un joven puertorriqueño que llegó a Nueva York, y como muchos en esa época de pandillas y de droga, terminó siendo víctima de las drogas y de las pandillas. Violencia y drogas lo caracterizó. Pero su madre conoció al Señor, o se volvió a Dios en medio de esta tragedia, y empezó a clamar allí en el baño de su casa, en las habitaciones, en cualquier lugar, en la iglesia, en las reuniones, y decía: Señor, salva a Víctor, Señor, salva a Víctor, Señor, te lo pongo delante y no cedo un instante de mi vida hasta que lo salves. Y el final es que hoy es un padre y abuelo, un hombre que ha envejecido por las últimas décadas y desde su juventud sirviendo al Señor, porque nada está perdido para una iglesia que le cree al Señor y que cree que Él es el Dios del tiempo y el Salvador de la humanidad. Alguien diga amén. Así que cuando predicamos segunda venida, predicamos esperanza, porque el Señor de hecho no ha venido porque está esperando que muchos se conviertan a Él y sean ganados. Lo segundo que Pablo nos deja ver en este pasaje que acabo de leerles es que la segunda venida de Cristo no es un evento secreto, sino notorio, algo que todos escucharán. Porque si ustedes leyeron finito conmigo, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15 al 18, porque el Señor mismo, alguien diga conmigo, el Señor mismo, díganlo fuerte, el Señor mismo, con voz de mando,
No es que le dé la orden a un ángel, es que Él mismo, de su iniciativa divina, en un momento dado de la historia, cuando el tiempo se cumpla, Él con voz de autoridad, y ahora dice, con voz de arcángel, y luego dice, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo no sé si ustedes han tenido vecinos como yo los tuve que tocaban trompeta. Mi amigo Daniel, el hijo del pastor, vivía frente a mi casa y él se paraba en la tercera planta del edificio de la iglesia a practicar, porque su papá le tenía todo un horario donde por horas tenía que practicar, y él empezaba cuando regresaba en la tarde o tenía libre las tardes. El papá le decía, tienes 3-4 horas para practicar y de ahí no te muevas, y él se paraba en la ventana, yo no sé si lleno de enojo porque nos veía jugar a nosotros abajo, pero él se paraba en la ventana y empezaba, ¡papá! Y todo el que quería dormir a esa hora no podía. Era una cosa impresionante el sonido de aquella trompeta sonando en aquel lugar. ¿Ustedes creen que el Señor dice va a ser con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y nadie se va a enterar? Lo que el Señor dice, nadie se perderá lo que yo voy a hacer por mi iglesia. De hecho, Juan dice, y está ahí en Apocalipsis 1:7, y cuando Él descienda en las nubes, usted lo puede leer en su Biblia, Juan en Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 1:7 dice, cuando Él venga descenderá en las nubes y todo ojo lo verá. Y todo ojo lo verá. Lo que hace Dios es tan grande. Cuando Él murió, murió públicamente por la humanidad. Y cuando Él vuelva por los redimidos, lo hará frente a todas las naciones. Y dice, y los que lo apuñalearon y los que lo atravesaron se esconderán aterrados ante el resplandor de su gloria y la manifestación de su presencia. ¡Wow! Lo vimos morir como un cordero, pero regresa como un rey. Lo vimos venir como un manso Mesías, pero viene como un rey con autoridad para ponerlo todo en su lugar. La época de la democracia se terminará y cuando Él venga será la época de la teocracia. Ya no será el pueblo en el poder, sino Dios en el poder. Y usted dice, eso no me gusta. No, eso no funciona cuando los hombres están en el poder porque estamos llenos de pecado. Mas cuando Dios reina, Él es justo, Él es verdadero y eso es bueno. Lo tercero que Pablo nos dice es que el efecto que va a resultar de la manifestación de Cristo, lo dice bien clarito, es esto: los muertos en Cristo resucitarán primero. Otra buena noticia: si tenemos familiares que murieron en el Señor, cuando la voz de mando se escuche, cuando la trompeta de Dios suene, cuando el Señor descienda del cielo, lo primero que va a ocurrir en la tierra es que allí en los cementerios va a haber un movimiento de tierra y se van a comenzar a levantar los cuerpos de las personas que murieron en el Señor. Pero ¿cómo es posible eso si ya lo que hay en ellos es ceniza? Es que Dios tomó a Adán del polvo de la tierra. ¿Acaso no podrá volver a tomar a nuestra familia del mismo polvo de la tierra y devolvernos los que murieron en el Señor? Esa es la esperanza del cristiano. Por eso es que tenemos que hablarle de fe y de Cristo a nuestros familiares para que no mueran sin Él, porque el que muere en Cristo tiene una esperanza inmensa, tiene una esperanza impresionante. Dormirá por un tiempo, pero resucitará para vivir para siempre. Así que no tengas miedo a morirte. Si Dios escoge nuestra generación para que termine como todas las demás, moriremos. Pero sabemos que aunque dormiremos y moriremos en el Señor y nuestro espíritu estará allí en su presencia hasta que Él venga, un día todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, vivirá sin dolor, sin muerte, sin llanto, sin nada de lo que hoy nos hace daño. Viviremos con el Señor para siempre y seremos como Él. Buena noticia, ¿verdad? Y fíjense que estoy afirmando buenas noticias porque yo no sé por qué la iglesia, cuando predica de los últimos tiempos y de la venida del Señor, pone cara de terror y hablamos de que algo malo va a pasar. Sí, van a pasar muchas cosas malas y de hecho ya están pasando. Pero el enfoque del cristianismo, el enfoque de la fe y el enfoque de Pablo no es mirar lo malo, es mirar lo bueno. Y nuestro enfoque en esta época no es mirar los terremotos y los huracanes que destruyen islas y países y ciudades, sino es mirar al Cristo que en medio de la destrucción nos sigue prometiendo que tiene poder para salvar y tiene una promesa por cumplir, que Él vendrá por las naciones de la tierra. Por eso en esta época no es para estar deprimidos, en esta época es para estar adoloridos por el que sufre, con
con mucha compasión por ellos, pero con mucha esperanza para animarles a creer que todo no está perdido, que con Cristo es recuperable, aunque haya pérdidas humanas. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento, hay que aprender a consolar a las personas, pero no podemos dejarlos allí en su dolor. Tenemos que levantarlos a la esperanza de la fe y a un mejor mañana en las manos de Dios. La cuarta cosa que Pablo señala es esta. Después que los muertos en Cristo resucitan, Pablo dice, y ustedes no se quedan fuera, la generación final, los que estén vivos sobre la tierra, el Señor los arrebatará y los tomará, y así estaremos con Él en el aire para siempre. Alguien diga conmigo, arrebatamiento. La palabra que usa el Nuevo Testamento es la palabra griega arpazo. De hecho, no fue hasta que la Vulgata Latina se hizo, que es una traducción católica romana escrita en latín, que la palabra rapto no apareció. Porque no es lo mismo arrebatar que raptar. Para entenderlo mejor, cuando en la época en que los padres le prohibían a las muchachas casarse con quien amaban porque ya tenían arreglado el matrimonio, el novio, el joven que amaba a la muchacha le decía, esta noche voy por ti, voy en un caballo blanco, así que a las 2 de la mañana deja tu ventana abierta y cuando oigas mi caballo hacer sal rápido porque te voy a llevar. ¿Cómo se llama eso? Rapto. El rapto no pretende que todos se enteren, solamente la novia. Pero el arrebatamiento es diferente. El arrebatamiento, la palabra arpazo, significa que tú estás en medio de un peligro inminente, que algo terrible puede pasar, y viene tu Salvador y te toma de las garras del peligro y te arrebata del peligro. Es como si un niño, un adulto, una persona estuviera caminando por una línea del tren, del ferrocarril, y de momento viniese el tren y no lo escucha, pero alguien está viendo la imagen de ese niño, ese joven, esa persona a punto de ser aplastada, y corre y corre y corre, y cuando el tren está a punto de aplastarlo, se le abalanza encima y lo saca del lugar. Eso es arrebatar. La implicación es quitarte el peligro de encima para que estés bien. La promesa de Dios es muy grande. Lo que va a pasar con el resto de la humanidad no te sucederá a ti, iglesia. No te sucederá. Cuando Dios haga descargar su ira y su juicio sobre la tierra, no va a ser sobre la iglesia. La iglesia no puede estar. Por eso yo no me pongo en las posiciones teológicas que algunos dicen, el Señor arrebata a la iglesia antes del tiempo de la tribulación, 7 años antes del final de los tiempos. Otros dicen, no, es a mitad de la tribulación, en la mitad de los 3 años y medio, antes de que el anticristo se vuelva malo y agresivo hacia Israel y la iglesia, el Señor la toma y se la lleva. Y otros dicen, no, a la iglesia le toca pasar hasta el final. Yo prefiero no meterme en esos temas porque todos son de interpretación privada. Yo prefiero llegar hasta donde llega la Biblia. Y la Biblia sí dice abiertamente y categóricamente que el Señor sí nos va a tomar. Entonces tú tienes que estar preparado para cuando eso suceda. Y tú tienes que estar confiado de que eso va a suceder. ¿Cuándo te va a tomar? Justo antes de que Él descargue su juicio. Pastor, ¿y por qué el juicio? ¿Acaso Dios no es misericordia y Dios no es gracia? ¿Acaso Dios no es bueno? Definitivamente. Hace 2000 años en la historia Él probó su bondad y su misericordia. ¿De qué manera probó su misericordia? Poniendo a Jesús en la cruz. Y ahí el justo se hizo injusto voluntariamente en lugar de todos los injustos. Y ahí el que no tenía pecado cargó el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y ahí el que no merecía juicio fue enjuiciado por todos nosotros, clavado en una cruz por todas nuestras maldades. Y por primera vez en toda la historia de la eternidad, en la eternidad pasada, si lo puedo decir de esa forma, y en la eternidad futura, jamás volverá a ocurrir esto: que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, haga esta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solamente sucedió hace 2000 años en un monte en Jerusalén, colgado de una cruz, porque ahí Dios encarnado, hecho hombre, decidió cargar nuestro pecado y dejar que el Padre se separara de la injusticia que cargaba para Él convertirse en el pago por nuestra maldad. Es decir, en ese momento de la historia, la copa de la ira de Dios cayó sobre Cristo. Por eso es que Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿De qué copa estaba hablando? De la copa del juicio de Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, los profetas y aún el Apocalipsis, verán que la imagen o el símbolo de la copa de la ira está vigente en esos relatos proféticos. Y Jesús dice: no descargues, si es posible, esa copa sobre mí, pero no vine para pedir lo que quiero, sino para que se haga tu voluntad. Si tiene que suceder, hazlo, hágase tu voluntad. Y en ese momento el Padre está derramando la copa de la ira sobre el Hijo. Por lo tanto, si tú, después de que se te diga esto y se te diga: alguien ya pagó por ti, alguien ya murió en tu lugar, a pesar de esta declaración, tú digas: pues me importa un comino, y yo quiero seguir viviendo mi propia vida, y quiero seguir siendo mi propio dueño, y no me importa Jesús, y no me importa su sacrificio, y creo que Él es muy bueno, y que Él hizo muchas cosas grandes, pero no quiero tener una relación salvadora con Él. Al final de los tiempos, no tendrás un sustituto que haya cargado por ti la copa de la ira de Dios. Por lo tanto, en ese momento caerá sobre aquellos que voluntariamente, y habiendo entendido la gran declaración de la gracia de Dios, de vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, aún así renegar y decir no al evangelio les hará reos y culpables, y el Señor tendrá no otra alternativa sino que enjuiciarlos, porque Dios es justo y perfecto por sobre todas las cosas. Este no es el mensaje agradable que todos queremos predicar, pero es el que enseña la Biblia. Por eso hay que hablarle a las personas de Jesús. Por eso ese pseudo mensaje cristiano de que mira, si eres bueno y te portas bien y reconoces que Jesús fue Dios, aunque no lo hagas el Señor de tu vida, ya te libra, eso no es bíblico. Las personas tienen que hacer una profesión sincera de fe en el Señor Jesús. No se trata de decirlo de labios para afuera, es confesar con su corazón: el Señor es mi Salvador. Pastor, ¿quiere decir que yo sea perfecto? No, no quiere decir que seas perfecto. Te vas a seguir equivocando. ¿Y sabes por qué yo sé que te vas a equivocar? Porque yo llevo 25 años en el Señor y todavía meto la pata. ¿Alguien se identifica conmigo? Y los otros que no levantan sus manos, mentirosos. Se los tengo que decir con toda honestidad. Aquí todos nos equivocamos todos los días. Entonces no nos vamos a salvar por lo bien que nos portamos. Nos vamos a salvar porque creímos en Cristo y sinceramente le estamos dejando hacer en nosotros su obra de transformación todos los días. El cristiano no es aquel que no peca. El cristiano es aquel que cuando peca tiene la sensibilidad para decir: perdóname. Y además la actitud y la voluntad para decirle: no lo quiero hacer más. Me rindo a ti. El mundo en el que vivimos se goza en la maldad. El mundo en el que vivimos se goza en lo malo. Hay personas en el dolor de sus ciudades que ahora mismo están viviendo como si nada hubiera pasado en sus fiestas y en sus borracheras, mientras el resto del mundo se está doliendo y reflexionando en que Dios nos está enviando un mensaje, pero a ellos pareciera que no les importa. No es que sean más malos que nosotros, es que no han dejado que la voz del Espíritu Santo se escuche dentro de ellos y se han movido a arrepentimiento. Si tú estás hoy aquí, celebra la gracia del Señor si abrazaste la fe en Él. No porque seas bueno o buena, no porque nunca te equivoques, sino que por el contrario, porque todos los días puedes correr al trono de la gracia y decirle: Señor, he aquí un pecador limpiado, salvado, regenerado por tu Hijo Jesucristo, que vuelve a decirte: transfórmame más, cámbiame más y hazme nuevo para ti en este día, para brillar con tu gloria. Alguien diga amén. Así que yo me voy a detener hoy aquí. La segunda parte de este mensaje la voy a predicar la próxima semana. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros en este día? Al darnos Pablo 4 características que son 4 buenas noticias acerca de los últimos tiempos. Las recuerdo rapidito. La primera es que hasta que Jesús venga habrá una iglesia sobre la tierra. Y eso es una buena noticia. ¿Lo celebras? Habrá cristianos llenos de la presencia de Dios, creyentes que celebran a su Salvador, gente expectando que Cristo venga, pero con los pies en la tierra, viviendo el cada día y mostrando en el cada día que el Señor es una realidad para nosotros. Es decir, no es una generación de cristianos de vagos que ya no estudian, no trabajan y no hacen nada porque
Cristo viene. Maranata. Sino una generación de gente que va a la escuela, que va al trabajo, que vive su vida, que tiene esposa, que tiene hijos, que se involucra en lo de todos los días, pero con una perspectiva de lo divino y con una mentalidad de que aquí en la tierra, hasta que Él venga, yo estoy haciendo la obra de Él para que el mundo sepa que Él es Dios. En segundo lugar, recuerdo que ese momento en la historia está por venir y todo ojo le verá y sonarán trompetas celestiales y el Señor descenderá en autoridad suprema para poner todas las naciones bajo sus pies y nosotros reinaremos con Él porque nos ha hecho en Él reyes y sacerdotes. Sacerdotes para acercar a los hombres a Dios y reyes para reinar con Él en su debido momento. En tercer lugar, que los que han muerto en Cristo, celebremos esto. Nuestros seres queridos, abuelos y abuelas, si creyeron en el Señor, hermanos de fe, que en algún momento los amamos y los admiramos y que ya no están en la tierra porque murieron, los volveremos a ver regresar, esta vez no dominados por la enfermedad o la vejez, sino por la fuerza del poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Y si algunos de ustedes dicen, yo estoy enfermo y quizás a lo mejor ya tengo, no sé, tantos años de edad, ¿será que me voy a morir y Cristo venga antes porque le tengo miedo a la muerte? El Señor te dice, no tengas miedo a la muerte porque para ti es una transición a la vida. Y en cuarto lugar, esto es un sí, pero que sí. El Señor va a arrebatar a su iglesia. No sabemos cuándo sucederá. No conocemos todos los detalles, pero tú tienes que estar preparado y preparada para cuando eso suceda. Pastor, ¿cómo me preparo? La preparación es muy simple. La próxima semana voy a abundar un poco más en ese tema de cómo prepararnos, pero la preparación es muy simple. La preparación es vivir una vida de limpieza total. Es una vida de confesión diaria, es una vida de rendición diaria. Señor, me rindo a ti. 24 horas, como los alcohólicos anónimos, que dicen, solamente tengo 24 horas para ser sobrios, porque creen en el poder del ahora. Y Jesús dijo algo similar, bástale a cada día su propio afán y a cada día su propio pecado. En otras palabras, vive 24 horas, levántate en la mañana y dile, Señor, celebro la victoria de ayer, pero no doy por sentado que si hoy no hago lo que tengo que hacer, viviré para tu gloria. Me pongo en tus manos y preventivamente me arrepiento de todo lo que vaya a hacer. Y te pido que me des la fuerza frente a la tentación para no ceder. Que me des una mente para glorificarte. Que me des una boca para hablar de ti, para hablar bien. Que me des un corazón que lata de pasión por ti, que salte de pasión por ti, mientras soy un ser humano común y corriente. Dios no te quiere que te pongas ropas especiales, un arito arriba en la cabeza y que andes por la calle. Dios no quiere que tengas cara de santo, porque esa no es la cara de los santos. Los santos son gente normal, comunes y corrientes, redimidos, separados por el Señor, que todos los días están de rodillas delante de Él, pidiendo por sus propias vidas para no fallarle y orando por los demás para que se vuelvan a Él. Debes prepararte en oración, pidiéndole como nunca antes que tus hijos, tus hermanos, tus padres si están vivos, tus parientes, tíos y primos lejanos, que se vuelvan al Señor y que Dios te use a ti o a otros para salvarlos. Debes prepararte con una Biblia abierta, no al lado de la cama como amuleto, sino frente a tus ojos para que Dios te diga su palabra y no vengan a tergiversarla los maestros falsos. Sino que cuando tú escuches la palabra, tú la puedas discernir por el Espíritu, porque ya la conoces y sabes que lo que alguien está diciendo es una mentira. Hoy se escuchan muchas mentiras. Solamente el Espíritu Santo, tomando la palabra que has leído, te dará la capacidad para decir, eso no es verdad, y no te sientas mal cuando identifiques la mentira. Debes estar preparado para conocer la verdad. Como los expertos en el manejo del dinero, los que identifican el billete falso y los separan del billete bueno. ¿Cómo lo saben? Ellos dicen, somos expertos en el billete de verdad. Tocamos un billete de $100 y sabemos que es de verdad. Por lo tanto, el que no se sienta como el de verdad es falso. Sé un experto en la verdad. Que cuando vengas aquí el domingo, yo venga a reafirmarte lo que ya tú leíste y creíste. Lo que ya tú estuviste con el Señor viviendo, que la Biblia esté abierta para ti. No sé si es la Biblia impresa o electrónica. De hecho, hoy yo me traje una Biblia electrónica, pero es palabra de Dios igual.
No solamente lea los devocionales muy buenos de escritores cristianos de hoy o de ayer. Eso es muy bueno. Lo que diga Charles Stanley, lo que dijo Spurgeon en su momento, lo que diga, no sé, cualquier otro escritor de tu lista de favoritos. Pero vete a la Biblia a ver qué dice tu autor favorito para tu vida hoy. Y sobre todas las cosas, que Dios nos llene para que la mayor evidencia de la llenura del Espíritu Santo sea un carácter santo e íntegro en nuestra generación. Que se levanten siervos y siervas del Señor, que les sirvan con integridad y que proclamen a viva voz con sus acciones que el Señor está reinando en nuestra casa y que el Señor está reinando en nuestras vidas. Que no le tomen el dinero de más a las personas en los negocios que cierran, que no le roben horas de trabajo a sus empleadores, que no hablen mal detrás de otros por la espalda, sino que por el contrario, y no para portarnos bien, sino porque es la obra interior del Espíritu Santo en nosotros, que no nos deje tomar lo ajeno, ni robarnos el tiempo de alguien más, ni hablar de otra persona bajo el permiso del Espíritu Santo. Que Dios nos prepare siendo los mejores esposos que nuestras esposas se merecen. Hay pastores que no conoces a mi mujer. No, porque Dios no te dijo que fueras buen esposo por como ella es. No, Dios te dijo que fueras buen esposo por quien Él es. Y tu mujer, no te quedes atrás. No me hables a mí porque no sabes el diablo que tengo por marido. Bueno, todo diablo se convertirá en ángel cuando tiene una hija de Dios que hace lo que su padre le demanda. Y los hijos sean los mejores hijos sobre la tierra. Es que no conoces a mis padres, de la pata que cojean, lo que me dijeron mientras crecía, cómo me traumaron y me marcaron. Vamos a sacudirnos de los traumas. Vamos a dejar sin empleo a los psicólogos, y perdonen los que estén aquí. Pero vamos a creerle al Evangelio, que es esta la clave: arrepiéntete de tus pecados y perdona a los demás. Eso sana el alma. Cuando se trata de tus acciones, confesión: Señor, perdóname, y te libera de la culpa. Y cuando se trata de los demás, dame la fuerza para perdonarlos y te libera de la herida. Y eso trae una iglesia limpia, no traumática, no enferma sobre la tierra, sino perdonadora y perdonada. Y eso prepara una iglesia sobre la tierra para cuando Cristo venga. Pastor, pero no nos dijiste exactamente el día y la hora. Si yo te digo eso, me tengo que bajar de aquí por mentiroso. El Señor no puso su enfoque en el día y la hora, porque Él lo que quería era una iglesia preparada para que estuviera desde el primer siglo hasta el último en el que Él venga, diciéndole a la humanidad: hay una vida mejor, novedad de vida, vida nueva en Cristo Jesús. Él es la respuesta. Mírame a mí, yo soy el referente de que sí es posible una vida transformada. ¿Habrá alguien en este lugar que se pare en pie en este lugar, en esta mañana, diciendo: esta semana le voy a apuntar al mundo la atención hacia Cristo a través de mi vida, y que con mis acciones y con mis palabras ellos puedan saber que uno solo es el camino, uno solo es la verdad y uno solo es la vida, Jesucristo mi Señor? ¿Dónde están las mujeres y los hombres que se ponen de pie y dicen: heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Con ese ánimo no marcaremos nada. Alguien dice amén. Alguien dice: heme aquí, Señor. Heme aquí, estoy dispuesto para que me uses. Estoy dispuesto para ser instrumento en tus manos. La próxima semana voy a estar leyendo en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11, el pasaje siguiente. Pablo da otras características con respecto a la segunda venida, muy interesantes y todas muy llenas del ánimo y del mensaje de Dios y de esperanza para nosotros. Y finalmente, el último mensaje que voy a predicar es las últimas dos cosas que faltan para que Cristo venga, según Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses. Dos cositas. Y vamos a ver qué tan cerca está quizás el Señor que se manifieste. Si no lo haces, como dice Pedro, que Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardía, por demorada, sino que es paciente con toda la humanidad, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para aquellos que interpretaron el terremoto de la Ciudad de México y la devastación de Puerto Rico como que Dios quería destruir a esas personas, el Señor dice: en realidad yo quiero salvarlos a todos. El Señor anunció que los días de su venida serían caracterizados por terremotos, por guerras y por catástrofes, no porque Él las produciría, sino que Él dijo: cuando vean en aumento esas catástrofes, en esa época presten atención, porque yo estoy por venir. Es decir, en la misma época, paralelo a ese tiempo,
Comenzará el dolor de una mujer de parto, así será la tierra a punto de parir. Y por eso es que hay terremotos, porque una mujer cuando tiene contracciones se retuerce y la tierra se está retorciendo, porque ya no aguanta más lo que nosotros le hemos hecho. Y nosotros mirando al cielo, ¿por qué, Señor? Y el Señor mira a la tierra y nos dice, ¿por qué, iglesia? ¿Por qué, humanidad? ¿Por qué le hicieron eso al regalo que les di? ¿Por qué maldijeron la tierra con su desobediencia? Son ustedes los que provocan. Entonces dice, ok, si somos nosotros, debe ser el coreano loco ese. Sí, porque también he escuchado a otro, es el coreano, somos nosotros. Deja de culpar a alguien más, él está loco y estamos en desacuerdo con él. Pero somos nosotros la humanidad. Y el Señor nos está enviando llamados de atención para que despertemos, para que despierta la iglesia. Y me decía un hermanito en esta semana.